La brisa del desierto cargaba arena y secretos, mientras el sol se inclinaba sobre las piedras ardientes de Egipto. En la cima de una duna, una silueta solitaria contemplaba el vasto horizonte. Moisés, con su bastón de pastor en mano, sentía como su corazón latía con la fuerza de un trueno contenido. Había pasado años entre los pastores de Madián, pero hoy, algo antiguo y profundo despertaba en él. Un arbusto en llamas, que no se consumía, había cambiado su destino. Desde su interior, una voz que no era humana habló con la claridad de 1000 tormentas: ve a Egipto, libera a mi pueblo. Moisés, temblando, no sabía si el fuego ardía más en la zarza o en su pecho. Ya no era solo un hombre, era un heraldo del Altísimo, portador de un mensaje que quebraría imperios. Mientras descendía hacia el valle, recordó los días en el palacio de Faraón, cuando era llamado príncipe y su sangre hebrea era un secreto susurrado. Ahora, debía regresar, no como noble, sino como libertador. Con cada paso hacia el Nilo, el aire se volvía más pesado, como si el suelo presintiera el choque inminente entre los dioses de Egipto y el dios de los esclavos. En las ciudades, los hebreos aún doblaban la espalda bajo el látigo, sus rostros agrietados por el sol y la desesperanza. Pero en lo profundo de sus miradas había brasas ocultas, esperando un viento de liberación. Moisés no iría solo, su hermano Aarón lo esperaba, y con él, una fe que no se quebraba ni ante los muros del palacio más imponente. El día de la audiencia llegó. Las puertas doradas del trono se abrieron con un crujido majestuoso. Faraón, vestido con lino y coronado como un dios viviente, alzó una ceja al ver al pastor sucio que se atrevía a interrumpir su descanso. Moisés dio un paso al frente, su voz resonó como una campana de bronce: deja ir a mi pueblo. El silencio que siguió fue más denso que el mármol del suelo. Faraón rió, no una risa alegre, sino seca, despectiva, como un látigo en el aire. ¿Quién es ese Dios para que yo escuche su voz? Moisés no respondió, solo alzó su bastón. El aire cambió, las antorchas parpadearon, las sombras parecían inclinarse. Entonces, comenzarán las señales. Y así, el agua del Nilo pasó de ser vida a convertirse en sangre. El río, orgulloso y serpenteante, que durante siglos había dado sustento a los campos y a los hombres, se tiñó de un rojo profundo. No era el color del atardecer reflejándose en las aguas, era espeso, oscuro, y olía a muerte. Los peces flotaron sin vida. Los campesinos, al intentar beber, escupieron espantados. Las tinajas, los pozos, incluso los cuencos de piedra contenían la misma sustancia espantosa. El corazón de Egipto palpitaba con sangre. Faraón, impasible, se aferró a su trono como si su divinidad estuviera en juego. Mandó llamar a sus magos y hechiceros, quienes con trucos y sortilegios lograron imitar la plaga, convenciendo al rey de que no era más que brujería. El gobernante endureció su corazón, y Moisés fue expulsado del palacio con amenazas y burlas. Pero la sangre no se desvanecía. 7 días pasaron, 7 días de angustia, en los que la tierra clamaba agua, y recibía sangre. Entonces, Moisés regresó, de pie junto al río muerto, su bastón erguido como una lanza contra el cielo. Si no escuchas, dijo, con voz de trueno, el castigo caerá sobre ti como enjambre de guerra. Al día siguiente, mientras el alba aún se desperezaba entre las columnas del templo de Ra, un zumbido creció en los márgenes del viento. No era un sonido natural, era el anuncio de lo que vendría. Desde los canales, los campos y los pantanos emergieron las ranas, miles, millones, saltando con ojos brillantes y bocas húmedas, invadiendo Egipto como una marea viva. Las ranas cubrieron las calles, se deslizaron por los escalones de mármol, invadieron las cocinas y los dormitorios. Croaban como si cada una llevara un mensaje urgente del cielo. Los niños gritaban, las mujeres lloraban, los sacerdotes rociaban incienso, intentando espantar a la plaga con cánticos y hechizos inútiles. Pero las ranas no temían a los ídolos. En el palacio, Faraón despertó sobresaltado con una rana sobre su pecho. Otro salto, otra más. Pronto su lecho dorado se convirtió en un lodazal de anfibios. Enfurecido, llamó a Moisés. «Haz que se vayan», gruñó,
y dejaré salir a tu pueblo. Moisés, sabiendo lo frágil que era la promesa de un corazón orgulloso, oró, y en un solo amanecer, las ranas murieron, se amontonaron en calles y patios, formando montañas de carne pútrida. El hedor era insoportable, y sin embargo, cuando el aire se despejó, Faraón volvió a endurecerse como la piedra. Entonces vino la siguiente señal. El polvo de la tierra se levantó sin viento, girando como si danzara. Moisés golpeó el suelo con su bastón, y el polvo se transformó en enjambres de insectos. Mosquitos diminutos surgieron por millones, y no hubo rincón donde el hombre pudiera esconderse. Mordían sin descanso, se colaban en las narices y oídos, convertían el sueño en tormento. Los hechiceros del faraón intentaron replicar el milagro, pero fracasaron. Temblando, dijeron, «Este es el dedo de Dios». Pero el rey no escuchó, cerró su corazón como si fuera un cofre sellado. Moisés partió del palacio con el rostro endurecido por la furia de los cielos. Esa noche, las nubes se arremolinaron con un rugido antiguo, y con la primera luz del día, vinieron los tábanos. Los tábanos descendieron como una tormenta viviente. No era solo su número, sino su furia. Se estrellaban contra los rostros, se pegaban a los ojos, mordían con ansias crueles, penetraban en los establos, revoloteaban sobre los templos, convertían las plegarias en gritos. Egipto entero se retorcía bajo su zumbido, pero en Gosén, donde vivía el pueblo de Israel, ni uno solo apareció. Mientras Egipto sangraba bajo el aguijón, los esclavos caminaban por campos tranquilos, sin plaga, sin caos. El contraste era un mensaje imposible de ignorar. El Dios de los hebreos no era como los dioses de piedra de Egipto. Él hacía distinción entre su pueblo y sus enemigos. Faraón, rodeado de sirvientes con velos en los rostros y antorchas encendidas en vano, volvió a llamar a Moisés. «Id, sacrificad a vuestro Dios aquí, en esta tierra», ofreció, con la desesperación apenas disfrazada de orgullo. «No podemos», respondió Moisés. «Lo que ofreceremos es abominación para los egipcios. Si sacrificamos aquí, nos apedrearán. Debemos ir 3 días al desierto». Faraón apretó los dientes. «Id, pero no vayáis lejos, rogad también por mí». Moisés asintió, y oró. Los tábanos desaparecieron como si el viento se los hubiera tragado. Pero cuando la paz volvió, también volvió la soberbia del faraón, y su corazón, como siempre, se cerró. Entonces Moisés se presentó al amanecer siguiente con el rostro sombrío. «El castigo será contra lo que ustedes más valoran». Esa mañana, los pastos de Egipto estaban verdes, sus ganados pastaban tranquilos. Nadie vio venir el silencio que precedió a la muerte. Un día después, miles de animales yacían sin vida bajo el sol, mientras las vacas en Gosén seguían pastando en paz. El lamento fue diferente esta vez. No era el grito del cuerpo herido, sino el del alma quebrada. Los egipcios lloraban por sus bueyes, por sus caballos, por sus camellos, por todo lo que les daba fuerza, trabajo, alimento, riqueza. El aliento de Egipto se desvanecía con cada resoplido final de sus rebaños. La tierra, antes fértil y orgullosa, olía a pérdida y a polvo caliente. Faraón envió a sus emisarios a Gosén, buscando una señal de mentira, una grieta en el poder de Moisés, pero regresaron pálidos. No un solo cordero de los hebreos había muerto. Aún así, el corazón del rey no cambió. Era como si cada plaga hiciera más fuerte el muro que él mismo se construía por dentro. Y entonces, sin aviso, sin voz ni bastón, cayó la 6ª plaga. Los primeros en sentirlo fueron los sacerdotes. Ampollas en la piel, ardor, un fuego que no quemaba con llamas, sino desde dentro. Las llagas brotaron como flores malditas, cubriendo los cuerpos de los ricos y los pobres, de nobles y esclavos. Nadie escapó, ni siquiera los magos de Faraón pudieron presentarse ante él, pues estaban cubiertos de úlceras, doblados de dolor, incapaces de pronunciar encantamientos. Moisés y Aarón observaron sin júbilo. No había alegría en ser portadores de juicio, solo obediencia, solo la voluntad de aquel que se llamaba a sí mismo Yo Soy. Faraón, acorralado entre el dolor y el orgullo, se encerró en su palacio. No pidió tregua esta vez.
no rogó, no habló. El silencio del rey era más temible que su furia. Y entonces, Dios habló a Moisés: levanta tu mano al cielo. Desde el firmamento lloverá mi poder como nunca antes lo ha visto Egipto. Moisés obedeció, y el cielo comenzó a girar. Las nubes negras se alzaron como montañas, y sobre la tierra cayó el granizo. Pero no era granizo como el que el mundo conocía. Tronó el cielo con una furia jamás escuchada. Los relámpagos surcaban las nubes como látigos de fuego. Luego, el granizo cayó, no como hielo ligero, sino como piedras encendidas, como si los cielos arrojaran fragmentos de volcán. El impacto partía árboles por la mitad, destrozaba los techos, despedazaba estatuas de dioses y rompía columnas que habían resistido siglos. El fuego se mezcló con el hielo, el agua ardía, los campos fueron devastados en un solo día, y todo aquel que se halló fuera del refugio, hombre o bestia, cayó bajo la ira de los cielos. Solo en Gosén el sol siguió brillando, sin lluvia, sin fuego, sin muerte. Por primera vez, Faraón pareció quebrarse. Envió a llamar a Moisés de inmediato, sin ceremonias, sin orgullo. He pecado, dijo, el Señor es justo, y yo y mi pueblo somos culpables. Rogad al Señor, que cesen los truenos y el granizo, y os dejaré ir. No os detendré más. Moisés lo miró con gravedad. Tan pronto como salga de la ciudad, extenderé mis manos al Señor. Pero sé que tú y tus siervos aún no teméis verdaderamente a Dios. Y así lo hizo. El cielo se abrió, la tormenta cesó, y la tierra humeaba, partida, herida. Pero cuando la calma regresó, el corazón de Faraón volvió a cerrarse. La libertad fue nuevamente negada. Entonces habló Dios una vez más: si se burlan de mi palabra, desataré lo que aún no han visto. Sus cosechas están perdidas, pero aún quedan semillas, y vendrán bocas hambrientas. Al tercer día, el horizonte tembló. Era una línea negra que se ensanchaba, un ejército sin armas, sin gritos, una nube viviente de langostas, avanzando como si devoraran el mismísimo tiempo. La nube de langostas cubrió el sol, sumiendo a Egipto en una sombra ominosa que parecía absorber hasta el aire. Donde pasaban, no quedaba nada: hojas, frutos, tallos, hierba, incluso la corteza de los árboles. Todo fue devorado con voracidad insaciable. La tierra quedó desnuda, un desierto de raíces expuestas y ramas rotas. El pueblo egipcio gritaba, intentaba arrancar las langostas con las manos, con palos, con fuego, pero era inútil. La destrucción avanzaba sin pausa, sin compasión. Los templos perdían sus jardines, los palacios sus huertos. La riqueza de Egipto se esfumaba en un manto de devastación. Faraón, desesperado, volvió a llamar a Moisés, esta vez con la voz rota y los ojos llenos de sombras. Perdona esta vez, imploró, dejad ir a vuestro pueblo, y jamás más. Traeré oscuridad sobre esta tierra. Pero Moisés sabía que el rey aún no había aprendido. Su corazón seguía endurecido, atrapado en una prisión invisible. Levanta tu mano, Moisés, ordenó Dios. El próximo castigo será el más terrible de todos. El sol brilló como siempre al amanecer, pero la tierra tembló con un gemido antiguo. De repente, en la distancia, comenzaron a escucharse los gritos de dolor y confusión. Los animales domésticos de Egipto comenzaron a caer muertos, y la plaga que ya había devastado ganados, ahora se extendió hacia las personas. El séptimo azote estaba por desatarse, y con él, la oscuridad que envolvería al país durante días. Cuando la noche cayó, no fue un manto de estrellas lo que cubrió Egipto, sino una oscuridad tan densa que se podía tocar. No era la ausencia de luz, sino una sombra viviente que envolvía calles, palacios y templos. La gente se quedó inmóvil, incapaz de ver ni sus propias manos frente al rostro. Durante 3 días, la oscuridad reinó. Ni el sol, ni las estrellas, ni siquiera las antorchas pudieron penetrar aquel velo sombrío. Los susurros se volvieron temblorosos, las plegarias se multiplicaron, y el aire se llenó de un miedo antiguo, el miedo a lo desconocido. En medio de esa noche perpetua, Moisés caminaba con Aarón por las calles vacías, sus pasos resonando como tambores en el silencio. Sabían que esta plaga no solo destruía la vista,
sino el orgullo de un faraón que se negaba a ceder. Finalmente, en la oscuridad más absoluta, la voz de Faraón rompió el silencio. Id y servid a vuestro Dios. Dejaremos ir a vuestro pueblo, pero solo fuera de mi reino. Moisés escuchó cada palabra con atención, pero su misión aún no había terminado. Sabía que Egipto había sufrido demasiado, y que el final estaba cerca. Mañana saldrán, respondió, y con ustedes traeré la última plaga, la más terrible de todas. La noche se cerró como un telón, y el destino de Egipto estaba a punto de cambiar para siempre. Al amanecer, el grito de un primer hijo rompería la calma. En la quietud del amanecer, un llanto desgarrador se escuchó en los palacios y en las humildes chozas. Era el grito de un hijo, un primer hijo de Egipto, que caía bajo el juicio de un Dios justo y poderoso. No hubo escapatoria, ni súplica que detuviera la mano invisible que tocaba a todos por igual. Faraón despertó con el corazón en pedazos, su orgullo hecho trizas. La muerte había cruzado cada hogar, tomando a los primogénitos, a los hijos de los poderosos y de los humildes. Ya no había lugar para la negación. Lleno de dolor y desesperación, el rey envió mensajeros urgentes a Moisés. Toma a tu pueblo y vete de esta tierra. No volveré a detenerte. Moisés reunió a los suyos. La libertad, largamente esperada, estaba al alcance de sus manos. Pero el viaje no sería fácil. Las heridas de Egipto sangraban en el aire, y la sombra de la opresión tardaría en desvanecerse. Con el pueblo detrás, Moisés levantó el bastón una vez más, y alzó la voz para guiar a Israel hacia el desierto, y hacia la promesa de una tierra nueva, libre y llena de esperanza. El sol se alzó, no solo sobre Egipto, sino sobre una historia, que cambiaría para siempre el destino de los hombres. Y así comenzó la marcha hacia la libertad. El pueblo hebreo, cansado pero lleno de esperanza, se movió como un río que rompe sus diques. Hombres, mujeres y niños salieron de sus hogares con pocas pertenencias, pero con el corazón pesado, de sueños largamente aplazados. A cada paso, el desierto parecía abrirse ante ellos, un territorio indómito y misterioso que guardaba promesas y peligros. Moisés caminaba al frente, su bastón tocando la tierra seca, guiando a una multitud, que ya no era esclava, sino buscadora de libertad. Detrás, Aarón entonaba cantos que se elevaban hacia el cielo, mientras el aire se llenaba de un olor a incienso y fe renovada. Pero Egipto no se rendiría tan fácilmente. Faraón, consumido por la ira y la vergüenza, reunió a su ejército, con carros y soldados, decidido a perseguir a quienes había dejado escapar. Su orgullo le cegaba, y su furia se convertía en tormenta. La carrera hacia la libertad se convirtió en una prueba de fuego. El mar Rojo se alzaba delante, imponente, y el ejército egipcio avanzaba con un estruendo que hacía temblar la tierra. Moisés, sin perder la calma, alzó su bastón. El viento comenzó a soplar con fuerza, y las aguas se abrieron, como si una mano invisible hubiera partido el mar en dos. El pueblo de Israel cruzó por el lecho seco, con el ejército persiguiendo. Detrás, los carros de Faraón rugían en la orilla, y los caballos relinchaban con furia mientras la multitud atravesaba el lecho marino. El agua se elevaba en muros de cristal a ambos lados, brillando con la luz del sol como gigantescas paredes de hielo. Los israelitas avanzaban con el corazón latiendo al ritmo de la esperanza y el temor. Detrás, el ejército egipcio embistió, con fuerza, pero la barrera de agua parecía impenetrable. Moisés, con la mirada fija en el horizonte, extendió su mano nuevamente, y un viento poderoso sopló con fuerza descomunal. Entonces, las aguas comenzaron a cerrarse, implacables, como una trampa sellando a sus presas. Los gritos de los soldados se ahogaron en el estruendo del mar que volvía a su cauce, engullendo carros, hombres y caballos bajo un manto de espuma y silencio. La libertad se confirmó en ese instante, y el pueblo de Israel vio cómo la mano de Dios los había protegido y liberado. Al otro lado, la tierra prometida parecía esperarlos, bañada por la luz de un nuevo amanecer. Moisés levantó los brazos al cielo, y un canto de victoria surgió entre las filas. Así terminó la terrible prueba de Egipto,
y comenzó la historia de un pueblo libre, la historia que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. La caravana avanzaba ahora entre dunas doradas y cielos infinitos, pero el eco de lo vivido no los abandonaba. Cada paso hacia la tierra prometida era un paso hacia un futuro incierto, lleno de desafíos, pero también de esperanza inquebrantable. Moisés, con el rostro marcado por el viento y la fe, sabía que su misión apenas comenzaba. El pueblo, aunque libre, aún cargaba las cicatrices de la esclavitud, el miedo al vacío, la duda en el camino y la incertidumbre del mañana. Pero juntos, bajo la guía de Moisés y la promesa de un Dios fiel, caminarían hacia una tierra donde la justicia y la paz florecerían. Cada noche, alrededor del fuego, se contaban historias de las plagas, de la valentía que les permitió resistir, y del poder que les había liberado. Eran relatos que sellaban su identidad, que recordaban el precio de la libertad y la fuerza del pacto sagrado. El desierto era duro, pero el espíritu del pueblo era más fuerte, y aunque aún faltaban muchas jornadas, todos sabían que la historia de Moisés y las plagas de Egipto no era solo un cuento del pasado, sino la semilla de un futuro glorioso. Y así, con el sol ascendiendo en el cielo, la marcha continuó hacia la tierra donde la esperanza sería para siempre una luz eterna. Fin de la historia. Suscríbete para recibir más historias de la Biblia en este canal.